¿Escribes? ¿Sueñas con hacerlo o bien has publicado ya algún libro? Getafe Radio apuesta por ti, escritor. Despierta Serezade es tu programa. Te damos herramientas y recursos. Conocerás a otros autores, sus obras, sus mejores consejos. Presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir. Despierta, Serezade. Deja de soñar. Buenos días, queridos amigos de Despierta Serezade. Volvemos este viernes con la segunda parte de copyright y robo de la propiedad intelectual. La semana pasada pusimos de relieve datos concretos, tales como que se calcula que el 84% de los contenidos culturales que se consumen en Internet en nuestro país son piratas. Lo hacíamos al hilo de la intervención de Lorenzo Silva, autor de sobra conocido por todos y comisario de Getafe Negro, frente a la Comisión de Cultura del Congreso, donde exponía la problemática de la propiedad intelectual y la piratería digital. La semana pasada abordamos el programa queriendo ver desde todos los ángulos esta disyuntiva y lo logramos, ayudados por nuestra querida Ana María Trillo. Pusimos ejemplos muy concretos de cómo afecta la piratería. También pusimos cara y nombre como Paula de Vera y Carolina Olivares, quienes nos contaron sus experiencias personales. Hoy ponemos sobre la mesa más voces, más puntos de vista y buscamos posibles soluciones. Contamos en el estudio con nuestra querida Ana María Trillo, editora y escritora, con Lusa Guerrero, entre otras cosas, editora de Prus, con la que descubriremos una interesante iniciativa, además de muchos compañeros y amigos escritores. No perdemos más tiempo, hemos hecho las presentaciones, nos lanzamos al abordaje de ese barco despiadado con calaveras. Tomad asiento, arranca Despierta Serezade. No uses mi cuerpo. El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe. ¡Atención! Aprovéchese del Plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luisa Auquillo 7. Tal día como hoy, Marian Navarro nos indica anécdotas, curiosidades, escritores. Este es un espacio para curiosos, sin duda alguna, capitaneado por esa genuina profesora, alumna de la vida y filóloga. Por cierto, toda la información la tenéis publicada en su blog, Educación Nuestro Empeño. Buenos días, Marian. Por cierto, Marian, buenos días. Hola, buenos días. Es obligado a hablar de ese premio Cervantes concedido a Eduardo Mendoza. Me encantó El misterio de la cripta embrujada, que se le han concedido no por una obra en concreto. El Cervantes se otorga por una trayectoria que contribuye a enriquecer nuestro legado. ¿Qué pensaría este hombre? ¿Qué pensará este hombre de la piratería? Pues vete tú a saber, porque ha escrito y difundido tanto y se ha vendido tanto que a lo mejor pues le pasa como a Sabina, que no le importa que le pirateen. Puede pues ser. Mira, sí, puede efectivamente ser. Ha sido una sorpresa y además algo merecido. Desde que empezó, fíjate que empezó tarde, porque nació en el 1943 y hasta el 1975 no publicó su primer libro, La verdad sobre el caso Savolta. Sí. ¿Sabes qué trata? Es un hecho histórico. Sí.
bueno, hizo una investigación. De ahí vino después El misterio de la crista embrujada, que es novela negra mezclado con toques góticos, y inició una tetralogía que siguió con El laberinto de las aceitunas, La aventura del tocador de señoras y El enredo de la bolsa y la vida. Pero su obra más pujante, más importante, fue La ciudad de los prodigios, que está basada en la Barcelona de su tiempo. Y en el 1990, una obra que a mí me caló y me ha encantado siempre, que es la publicó Chávez, fíjate, por entregas en El País, y se llama Sin noticias de Gulf. En el 2010 recibió el premio Planeta bajo el seudónimo de Ricardo Medina, o sea, ni siquiera se sabía que era él, por su novela Riña de gatos, Madrid 1936. Y bueno, por empezar con un poquito de risa, ¿quieres que leamos un poquito de Sin noticias de Gulf? Perfecto. Empiezo pues yo. 13 horas. La posición erecta a la que llevo sometido el cuerpo desde hace 5 horas empieza a resultarme fatigosa. Al entumecimiento muscular se une el esfuerzo continuo que debo hacer para inspirar y expirar el aire. Una vez que he olvidado hacerlo por más de 5 minutos, la cara se me ha puesto de color morado y los ojos se me han salido disparados de las órbitas, debiendo ir a recogerme nuevamente bajo las ruedas de los coches. A este paso acabaré por llamar la atención. Parece ser que los seres humanos inspiran y expiran el aire de un modo automático, que ellos llaman respirar. Ese automatismo que repugna a cualquier ser civilizado y que consigno aquí por razones puramente científicas, lo aplican los humanos no solo a la respiración, sino a muchas funciones corporales, como la circulación de la sangre, la digestión, el parpadeo, que a diferencia de las dos funciones antes citadas, puede ser controlada a voluntad, en cuyo caso se le llama guiño. El crecimiento de las uñas, etcétera. Hasta tal punto dependen los humanos del funcionamiento automático de sus órganos y organismos que se harían encima cosas feas si de niños no se les enseñara a subordinar la naturaleza al decoro. Bueno, pues así toda la obra, es una preciosidad, una crítica humorística a la sociedad en general y va pasando por distintas capas sociales, es precioso. Bueno, pues nada, comentarte que no sé si sabrás que desgraciadamente todavía existe la esclavitud. No es la de las cadenas que estamos acostumbrados en las películas, ¿no? Cadenas de negros que van a ser vendidos, pero lo mismo. Dicen la Organización Internacional del Trabajo que un 73% de jóvenes, alrededor de unos 180 millones, desempeñan las peores formas de trabajo infantil. Entre ellas la prostitución, el trabajo esclavizado y el trabajo peligroso. Más de 5,7 millones de jóvenes se encuentran en esa situación de servidumbre o se ven obligados a trabajar en condiciones de explotación. Bueno, pues hoy nos lo recuerda y procuran tomar medidas acerca de ello. Y bueno, pasando por encima, como no hay personajes así muy, muy, muy relevantes o muy conocidos, vamos a dejar espacio para hablar de este tema que tanto nos preocupa, ocupa y preocupa. La piratería. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un placer. Recuerdo que toda la información que hemos tratado la vamos a encontrar en mnacademiaenlinea.com y en tu blog Educación Nuestro Empeño. Marian, yo te veo la semana que viene, el lunes, pero nosotros te esperamos el viernes. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao. Gracias. Pues queridos amigos, continuamos. Es tan importante la cuestión que tratamos que hacemos un alto en nuestro ciclo de novela histórica. Los siguientes programas retomaremos autores, obras y por supuesto nuestra sección fija, el taller literario de José Pimat, donde estudiamos cada viernes la estructura narrativa. También os ofreceremos algún concurso de Navidad, os lanzaremos propuestas e ideas para estas fechas, pero todo será el próximo día. Hoy retomamos la cuestión que dejamos pendientes la semana pasada, donde tratamos qué es el copyright y los derechos de autor. Pusimos de manifiesto diferentes puntos de vista sobre las descargas. También señalamos qué efectos produce sobre autores. Hoy escucharemos más voces, más experiencias, compartiremos una iniciativa y, por supuesto, buscaremos soluciones. Yo descargo, tú descargas.
el descarga. Nosotros perdemos nuestros derechos, vosotros perdéis vuestra creatividad. Ellos, todos, perdemos cultura. La semana pasada abordamos qué es el copyright y los derechos de autor. Queríamos poner sobre la mesa todos los puntos de vista posibles sobre las descargas para entender todas las motivaciones, con un objetivo claro. La próxima vez que demos al botón de descarga debemos ser conscientes de lo que hacemos y de cómo afecta esa decisión. Si estuvisteis con nosotros el programa anterior, perdonad, habréis puesto voz a amigos y compañeros. El catarro. Perdona, es invierno, hace frío y es normal que nos acatarremos o que estemos sufriendo piratería. El caso, vamos a contar con la ayuda en el estudio, que ya la tenemos aquí, de nuestra querida Ana María Trillo. Buenos días a todos. Su ayuda es incuestionable e impagable. Ya nos alumbraste la semana pasada con datos muy interesantes como escritora, porque hace poco no, hace ya algún tiempo has escrito un libro muy bueno, que podemos catalogarlo donde queramos, por ejemplo en novela histórica o en otras, sí, que se llama Amaneció de Nuevo Madrid. Uh-huh. También nos has alumbrado con tu faceta de de editora y de lectora. Vamos a contar hoy también por teléfono con Lusa Guerrero, otra crack como tú, una creadora y directora de la Asociación de Escritores Independientes. Además de editora, han creado una marca, una cooperativa, Editora en Prus. Después la descubriremos. Abierta esta caja de Pandora, vamos a intentar buscar soluciones, que yo creo que es lo más importante. Por supuesto, os animamos a participar en este debate que sin duda será intenso y revelador. La semana pasada poníamos sobre la mesa los siguientes datos. Se calcula que el 84% de los contenidos culturales que se consumen en Internet en nuestro país son piratas. El informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2015 señalaba que un 99%... Lo voy a leer yo. ¿Te parece bien? Mira, a mí una vez en radio me dio un ataque de risa. Eso sí que es imposible. Yo sigo, no te preocupes. Mira, el informe del Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2015 señalaba que un 99%, 99 es una buena cifra, de los internautas utilizaban Google como medio de descarga. Un 62% de los consultados, alrededor de 50.000, indicaba que los contenidos originales eran muy caros. Veíamos también la semana pasada que el concepto de caro o barato, que vemos que es algo bastante relativo. Un 80% de la población española cuenta con algún tipo de smartphone. Podemos considerar que es algo barato o algo caro también, ¿no? Ahí para todos los precios. Un smartphone normalito, un Samsung, por ejemplo, del tipo Galaxy, nos puede costar aproximadamente 169 euros, dinero que pues normalmente nos suele costar bastante desembolsar, ni hablar de los que superan con mucho esa cifra. Por ejemplo, algunos que pueden costar 600, 700... Y 1.000 euros. No olvidemos que puede haber incluso algunos dispositivos que, bueno, pues cuestan más de 1.000 euros. Entonces, bueno, es bastante importante lo que hablábamos la semana pasada de lo que es caro o lo que es barato, ¿no? Todo depende de la prioridad que tenga
uno en sus necesidades, ¿no? Evidentemente, porque a lo mejor un libro digital que nos podamos descargar puede costar 2 euros, 3 euros, frente a esos 600 euros que no se nos hace tan caro. Muchas gracias por el cable. Seguramente me vas a tener que echar más mano. Bueno, te preocupes. Como habéis visto, esta mujer es arrolladora. No la detiene nadie. Genial, ni un catarro. Muy bien. Vamos a escuchar un audio de una campaña muy conocida por todos. Es de A3 Media. A3 Media lanzó en 2014 una campaña de Crea Cultura. Este mismo año, en junio, ha lanzado otra con el mensaje Está en tu mano. Vamos a escucharlo. Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis. Siempre hay alguien que lo paga. Crea Cultura. Este anuncio se apoyaba en una serie de imágenes en las que iban desapareciendo personas, actores, guionistas. El lema de este año de junio es Nada es gratis, siempre hay alguien que lo paga. Es una realidad, señala toda una cadena de producción, una serie de personas que están afectadas por esa decisión. No solo el autor. Es un mensaje duro, contundente, realista. Nada es gratis, siempre hay quien lo paga. Esto señala, pone el dedo sobre una herida. En nuestra cultura de lo quiero todo y lo quiero ya, es una frase muy buena, esta frase es muy buena en términos de marketing, pero destroza el valor de la creatividad, de la cultura, tal y como la queremos, tal y como la entendemos. Hace poco alguien me preguntaba, al hilo de este tema, imagina que vas a currar tus 8 horas y que cuando te van a pagar, oye, pues te dan la mano y con una sonrisa enorme te dicen: gracias por compartirlo con nosotros. Ana, esto te suena, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Y no solamente el gracias, sino el da las gracias tú de que te leo y da las gracias de que por lo menos tienes tu obra en internet gratuita, y eso la verdad que no es ningún honor. Para un escritor o para un creador no es ningún honor que te pirateen y que esté a disposición de todo el mundo lo que a ti te ha costado muchísimo trabajo y seguramente mucho dinero, porque tú has tenido que invertir mucho de tu tiempo y de tu dinero y de tu esfuerzo para que ese libro esté a disposición de todo el mundo, de quien quiera comprarlo. El otro día hablábamos de ello. Me decías, ¿cuándo escribes? Cuéntanoslo. Aquí en micro abierto, que se entere todo el mundo. ¿Cuándo escribes tú? ¿Cómo te organizas? Porque eres mamá y claro, tú tienes tus propias funciones, además de tus trabajos, tus historias. ¿Cuándo sacas tiempo? ¿Cómo arañas? Mi forma de trabajar o mi historia es como la de muchísimos otros escritores que tienen que compaginar con su vida personal y profesional, pues este gusto, deseo o afán de escribir. Muchos, como me pasa a mí, pues es que no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, sucede que tú te tienes que levantar temprano, cumplir con tus obligaciones diarias de madre, de padre, de trabajador y bueno, pues tienes que hacer toda tu vida diaria como cualquier otra persona, quiero decir que no, de eso no nos distinguimos, y cuando llega la noche y tú ya has organizado esa vida y entonces ya todo el mundo está durmiendo y consigues la tranquilidad suficiente y el tiempo suficiente, y dices, bueno, pues ahora me voy a poner a escribir. Y te pueden dar la una, te pueden dar las dos, te pueden dar las tres. Y una de dos, o se lo quitas al sueño o se lo quitas a la familia y a otras obligaciones, ¿no? Y como muchas veces quitárselo a la familia o a otras obligaciones no es posible, pues solo queda la noche. Que suena muy bonito, pero solo queda la noche. Queda precioso, queda muy romántico. Te arrepientes todos los días a la mañana duro. siguiente de las horas que te has quedado, pero hay que hacerlo así y si no, no se puede. Fijaros, entonces cuando te dan esas gracias, muchas veces dices... me planteo en decirle las horas de sueño que me he quitado, que mis ojeras no... Con los cafés que me ha costado a mí esto. Pero bueno, pues es importante quizás que vayamos descubriendo estas otras partes, ¿no? Porque no eres el primer autor que me dice que se quita eso, o pues quizás
que tengas que ver a tus hijos crecer o cuidarlos con alguien y demás, pues para poder llevarlo a cabo. Si la escritura o la creación en general, la cultura estuviera fuertemente reconocida y apreciada como un empleo más, como una profesión más, que ya decíamos la semana pasada que ni siquiera tenemos nuestro epígrafe en Hacienda como escritores, si estuviera socialmente reconocido y no se nos reprochara que quisiéramos ganarnos la vida con nuestra creación, pues posiblemente muchos podríamos vivir de esto, humildemente, pero vivir de esto y no tener que compaginarlo con otras labores, y yo creo que eso también haría bien para todos, ¿no? Porque lo que tú dices, son muchos sacrificios que tienes que hacer y bueno, pues imagino que eso también va en detrimento a lo mejor de lo que consigues hacer, ¿no? Seguramente. La semana pasada te preguntaba directamente por lo que cobraba un autor por su libro. De hecho, te pregunté a ti directamente cuánto cobrabas por tu libro. Fíjate que en Ediciones Prous, una muy vinculada a la cooperativa de escritores independientes, cuya creadora y directora es Lusa Guerrero, que ya la tenemos en línea, tienen en su perfil de Facebook una imagen en la que reza lo siguiente. Viene a decirnos: es difícil el difícil camino de un escritor. Lo que los escritores no saben sobre los escritores, lo que los lectores no saben sobre los escritores. ¿Sabías que cuando tú, querido lector, compras un libro, el escritor recibe solo un 10% de regalías y las recibe un año después de la compra del libro? Si pagas 20 euros por un libro, el autor recibe 2 euros, de los cuales tiene que pagar el IVA y sus autónomos. Las distribuidoras se quedan con un 30%, las librerías pequeñas un 30%, las grandes un 40%. Y el editor, que es el que produce el libro, con los gastos que esto supone, solo un 20%. Como si esto fuera poco, los escritores pierden sus derechos de autor durante años por los contratos abusivos de algunas editoriales. Y a todo esto sumamos el plagiado de los que impunemente se dedican a ello. Cada vez que te descargas un libro ilegal estás destrozando el sueño y la ilusión de un escritor. Son pilas las razones por las que hay que apoyar a los escritores que deciden ser independientes. Buenos días, Lusa. Hola, muy buenos días, Maribel. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí me tienes junto con Ana María Trillo, teniendo muchas ganas de conocerte, de descubrirte, de darte a conocer a nuestros oyentes. Muchas gracias por estar en directo y por dejarnos que te robemos estos minutos. No, muchas gracias a vosotros por invitarme a participar del programa y nada, un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando y que tienen interés por estos temas culturales. Me gustaría saber tu opinión sobre los derechos de autor y la piratería, porque antes quizás me gustaría que nos dijeras por qué habéis creado la cooperativa de escritores independientes. Me imagino que todo va unido a lo mismo, sí, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, pues la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes surgió precisamente a raíz de conocer una serie de experiencias bastante negativas de compañeros escritores que se autoeditaban y otros que no se autoeditaban, sino que firmaban contratos con pequeñas editoriales y que estaban pues sumidos en la frustración más absoluta. Uh-huh. Todo pues porque cedían sus derechos de autor durante años y veían pues con tristeza cómo su libro no llegaba a ningún sitio, les habían quizás prometido cosas que no habían cumplido. Y bueno, pues muy triste todo esto. Entonces decidimos unirnos varios escritores, en este momento somos casi 100 escritores, y la idea pues era apostar por la economía social y colaborativa y intentar autogestionar nuestros proyectos literarios, y por eso creamos nuestro propio sello editorial, nuestro propio sistema de distribución a la librería. Y bueno, pues somos un proyecto bastante joven, pero estamos empezando pues con una fuerza tremenda. O sea, la aceptación tanto en las librerías como en las entidades públicas, la aceptación del proyecto es realmente contundente. Nosotros mismos estamos sorprendidos de la acogida que está teniendo nuestra propuesta
nuestra propuesta, digamos, editorial, pero con un prisma totalmente diferente, ¿no? Porque la idea nuestra es que los autores mantengan continuamente los derechos sobre su obra, y que aparte de ello pues también puedan tener un control y un conocimiento de dónde están sus libros, si son vendidos o no son vendidos, y todo esto que la mayoría de los casos pues no se tiene ese control sobre los libros. Los escritores perdemos de vista totalmente nuestras obras y eso es triste, ¿no? Porque no sabemos, es una incertidumbre, ¿no? De no saber, pero ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Es como si parieras un hijo y lo dieras en adopción y jamás te enteraras qué ha sucedido con él. Pues un poco parecido, ¿no? O sea que de alguna forma englobáis, hacéis una amalgama de todos esos sueños rotos, os unís y hacéis una especie de frente común en el que realmente estáis difundiendo la obra de todos los escritores que están con vosotros, además de hacerles seguimiento y de asesorarles legalmente sobre sus derechos y de perseguir quizás un poco sus obras. Efectivamente, sí. Además es que la idea es que estamos totalmente convencidos de que lo que no hagamos unidos y con un espíritu solidario no lo vamos a conseguir de ninguna manera. Es decir, porque la única manera de visibilizar nuestras obras, la única manera de hacernos oír es unidos y trabajando todos por el bien común. Aquí una de las cosas más bonitas de nuestro proyecto es que cada uno de los escritores se ha dejado a un lado ese paradigma del ego del escritor, que es tan famoso, y lo ha dejado a un lado y su objetivo es trabajar por el bien común de todos. Ese es el objetivo de todos, trabajar por el bien de todos. ¿Cómo lo hacéis? Imagino que será con campañas para difundir vuestras obras, para daros a conocer. Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto nuestro, tengo que decir que es un proyecto muy ambicioso. Aunque acabamos de nacer, tenemos ya nuestro haber pues un recorrido de eventos en los que hemos participado, a los que se nos ha invitado, y tenemos pues toda una serie de proyectos a muy corto plazo, ¿no? Queremos tener presencia en todas las ferias más importantes del libro, que os recuerdo que ferias tan importantes como la Feria Internacional del Libro en Madrid ha vetado totalmente la presencia de los escritores independientes y la autoedición, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser la voz, la cooperativa quiere ser la voz de esos autores que no son escuchados y a los que no se les da visibilidad de ninguna de las maneras por el simple hecho de ser autoeditados, ¿no? Entonces por eso la idea de crear este sello editorial, de formalizarnos como editorial, para que nadie tenga la razones para rechazarnos. Para que nadie sea excluido. Englobáis, me imagino, que a todo tipo de escritores, sean nacionales, internacionales, en cualquier tipo de lengua. Sí. Bueno, en cuanto a las lenguas, pues estamos ahora, los estatutos tenemos recogidas solamente las lenguas oficiales de España. Y estamos creando lazos de hermandad con México, con Argentina y otros países de Sudamérica. De hecho, el próximo año nuestras obras van a estar presentes en varias ferias del libro en México y en Colombia y en Argentina, ¿vale? Entonces, lo que queremos es crear un lazo entre los países de habla hispana para promover tanto las obras de aquellos escritores como las nuestras, ¿no? Y tener una colaboración, digamos, bilateral a la hora de visibilizar los libros de los escritores que hacen o que forman parte de nuestro proyecto cooperativo. Estando al frente de la cooperativa y de la editorial, imagino que tienes que haber compartido muchas experiencias de muchos escritores. Pues tanto nacionales, como decíamos, como quizás hermanos de México, Argentina.
¿qué diferencias ves tú aquí de cómo entendemos la piratería y de cómo la sufren allí? En otros... En general la piratería de la cultura, lo que es los países de Sudamérica y España, la vivimos de una manera muy parecida, ¿no? Porque la legislación que hay para protegernos de esta lacra, como la llamo yo, son muy laxas, son casi inexistentes, ¿no? Y las pocas que hay tampoco se aplican, ¿no? Entonces, como decía hace poco una gran escritora que no recuerdo si era Almudena Grandes, decía el problema de la piratería es un problema político también. Aparte de ello, también es desde mi punto de vista, es un problema de mentalidad de la gente. La gente tiene una mentalidad totalmente viciada con respecto al tema de la cultura. Pensamos que la gente piensa que la cultura no tiene un esfuerzo detrás y que no tiene un valor. Por lo tanto, para las personas piratear cultura es algo normal, algo cotidiano, y eso no es así. Porque si tú te vas a Alemania, si hablas con cualquier persona, por más joven que sea, y le hablas de descargas ilegales, ese joven inmediatamente lo asocia con algo ilegal totalmente, ¿no? Aquí no, aquí la mentalidad es diferente. Entonces tenemos que crear mucha sensibilidad en torno a esto, y ese es uno de los objetivos también de la cooperativa. Queremos iniciar una campaña, pero macro, para recoger firmas y llevarlas al Congreso y unir nuestras voces y hacer que las leyes se endurezcan con respecto al tema de las descargas ilegales. ¿Habéis entonces creado esta propuesta para enero? ¿La sacaréis? ¿Cuándo la vais a sacar? Bueno, ya la empezamos en internet, en Chance.org, pero entendemos que ahí hemos tenido muchísima respuesta de gente de todo el mundo, mucha gente ya ha firmado, pero entendemos que para poder tener una voz contundente del Congreso y que se nos escuche por lo menos y se intente legislar con respecto a este tema, tenemos que recoger muchísimas firmas físicas, y eso es lo que queremos intentar hacer. Vamos a intentar movilizar a mucha gente, a muchos miembros de la cooperativa y mucha gente que simpatiza con este proyecto para recoger firmas en las ferias del libro, en todos los eventos literarios, incluso en las librerías, en todos los sitios. Queremos recoger muchísimas firmas, para llevarlas al Congreso y hacernos escuchar. Necesitamos que nos escuchen y que se legisle, que se proteja la cultura y que se entienda que la cultura es un bien de la sociedad, es un bien cultural que no tiene valor, que es incalculable y que se tiene que ver como lo que es, como un gran valor. Pues desde aquí nos hacemos eco de vuestra iniciativa. Por supuesto que contáis con nosotros para difundirlo y también para recoger firmas, porque yo creo que todo lo que podamos hacer es poco, ¿verdad, Ana? Efectivamente, me está pareciendo muy interesante lo que nos está comentando Luisa, sobre todo el aspecto de información hacia el propio escritor y información al resto de la sociedad, lo que es el proceso de creación, el proceso editorial, ¿no? El tema de la información me parece fundamental, porque la mayoría de las personas, cuando se plantean publicar un libro o cuando compran un libro, en ambos casos, la mayoría desconocen cómo es ese proceso, ¿no? Claro, evidentemente todos no sabemos cómo funcionan todos los sectores económicos, ¿no? Pero sería interesante que se conociera más, sobre todo si uno quiere dedicarse a la escritura, que se informara o que tuviera canales disponibles para ver cómo funciona esto y con qué se puede encontrar o cuáles son sus derechos, cuál es el modo de trabajar, y que no se encuentre, como nos comentaba Luisa, siempre hay desalmados que utilizan a los demás en beneficio propio y sobre todo beneficio económico, y es interesante que los escritores tengan alguna herramienta, alguna forma de poder protegerse los unos a los otros frente a estas prácticas que no son nada beneficiosas y encima, pues como digo, perjudican muchísimo a los escritores. Dentro de poco aumentaremos el horario del programa. Empezaremos de 9:30 a 11. Entonces,
queremos rescatar un ratito una sección directamente para esto, porque es importante lo que señalas. Cómo podemos publicar, cómo podemos protegernos. Yo creo que es importante que podamos cubrir muchas cosas, entonces es bastante probable que os pida ayuda Lusa y Ana. Mientras tanto, os lanzo preguntas a las dos. Ahora mismo, vosotros, ¿cómo pensáis que el escritor se puede proteger? Porque podemos hablar, por ejemplo, de iniciativas tipo Cedro, una página web, bueno, realmente es una asociación, además favorecida por el ministerio y demás, que protege de alguna manera, hace seguimiento a autores, te tienes que suscribir y demás, pero bueno, de alguna manera como que te protege. ¿Qué os parece? Bueno, la verdad que es complicado. El autor tiene muy difícil a protegerse a sí mismo y sus intereses, y el tema de la piratería ahora mismo yo creo que es la clave de lo difícil que es hacerlo. Cedro es una entidad que gestiona derechos reprográficos, no se asocia a Cedro, y bueno, pues ahí tiene una serie de recursos en los que puede ampararse, pero como te digo, la legislación en España no es la adecuada como para que tú puedas ejercer tus derechos, ¿no? En Cedro, por ejemplo, según se va liquidando anualmente los derechos de tu obra que se han generado de las copias de la reprografía, ¿no? Se gestiona un montante general para todos los asociados y se reparte en función de cómo ha sido, o sea, se prevé que ha sido fotocopiada o reprografiada tu obra, ¿no? Puedo decirte que habitualmente un escritor que tenga un par de libros pequeños y con una difusión humilde y sencilla, las liquidaciones de Cedro les llegan a cero. O sea, con lo cual estás en el club, pero no te corresponde nada de ese montante general que se divide en partes proporcionales según la importancia, entre comillas, de la obra del escritor a la hora de ser reprografiada. Se te van llegando a lo mejor una liquidación anual, te dicen que por derechos reprográficos de tu obra, que está en alguna biblioteca o está en alguna entidad pública que se ha hecho algún tipo de reprografía, pues eso, te dicen que son 2 euros, 3 euros o algo así. Pero poco más. Poco más, no es una forma... Una buena opción, quizás. Bueno, es una buena opción, lo que no es muy eficaz a la hora de decir me siento protegido. Ya. Me siento protegido si tengo una ley que me protege y la ley se cumple, nada más. ¿Qué te parece a ti, Lusa? Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera. De hecho, mira, yo te diría una cosa, es tal la impotencia de la mayoría de escritores ante esto y tal el grado de indefensión que casi que ya lo dan por perdido. Se conforma ya con lo que hay. O sea, nosotros hace poco en la cooperativa entrevistamos a Alberto Vázquez Figueroa y nos contaba con tristeza cómo desde que empezó toda la era digital, todo el tema de las descargas ilegales, él perdió totalmente la motivación de todo. Es decir, dice, es que yo, bueno, escribo porque necesito escribir para ser feliz, pero en realidad ahora yo es que no gano absolutamente nada porque todas sus obras están pirateadas, claro. Absolutamente todas. Entonces, claro, a mí personalmente lo que más me llevó a querer iniciar este tema de recoger firmas y todo lo demás es porque no podemos darnos por vencidos, claro, bajo ningún concepto. Es verdad que ahora no nos podemos proteger, estamos totalmente desprotegidos. Mira, si os comento una anécdota que me sucedió ayer con mi libro, que me quedé tremendamente triste y decepcionada. Mi libro en papel, vendiéndose en Londres a 25 euros, lo envían desde Londres a España, con unos gastos de envío de 3 o 4 euros, y
Y me quedo yo alucinada y dice, pero ¿quién tiene mi libro allí? Si yo no tengo ninguna distribuidora autorizada para vender mi libro en ningún lado. Yo lo vendo directamente, lo distribuyo directamente a la librería. Fíjate. Entonces se te queda una cara que dices, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo? Bueno, desde luego pues me he puesto en contacto con la librería, estamos investigando quién les envía el libro a ellos y el tema no se quedará así por mi parte. O sea, voy a llegar hasta el fondo de la cuestión. O sea, pero el tema es, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, algo está mal y muy mal. Y esto tiene que cambiar. Y la cuestión no es solo quejarnos y lamentarnos, sino que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo para que esto cambie, para que se legisle, para que se castigue con dureza a la gente que está haciendo esto. O sea, porque no hay derecho, es que no hay derecho a que nos esté sucediendo esto, pero a todos, o sea, a los productores de cine, a todos nos está pasando lo mismo, a los escritores, a los que producen música, a los que producen cine, a todos. Realmente es una tristeza, la verdad, realmente, porque al fin y al cabo lo único que se está haciendo es terminar cargarnos la cultura. Creador. Realmente vosotras las únicas soluciones que veis es realmente que se cambie la ley, porque eso es lo primero. Poco más. O sea, primero. Para mí lo primero es legislar duramente sobre este tema, sí. Y lo segundo, sensibilizar a la gente, sensibilizar a los lectores. Sensibilizar Yo e informar. cuando empecé a difundir en las redes ese cartelito que antes has leído, los lectores me escribían y me decían, qué horror, no sabía eso, no tenía ni idea de que el tema del escritor es así. La gente no lo sabe, lo desconoce, ¿sabes? No. La gente no sabe, y la gente muchas veces quizás tampoco sabe el gran daño que hace cuando se está haciendo una descarga ilegal, ¿sabes? Es que es muy complicado, todo es muy complicado. Yo creo que hasta que estoy de acuerdo con vosotras, pero quizá por prioridades o por lo que podemos llegar a cometer, creo que es mejor que vayamos concienciando nosotros, que es el granito de arena que podemos llegar a poner, porque la legislación, mientras firmamos, si se recogen las firmas y demás, o se cambia, o hay algún iluminado en el Congreso que acoge la propuesta, creo que es lo más cercano que podemos hacer. Y, por ejemplo, ese era un objetivo que nosotros tenemos. Vosotros también lo estáis haciendo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un poco que apuntar en ese sentido, porque realmente en muchos casos creo que es un desconocimiento, por lo que decía la semana pasada. Cuando tú te metes en una página web no te saltan las alarmas, no es un sitio oscuro y tétrico. Realmente la noticia está ahí. O sea, un 99% de la gente, de los internautas, se meten en Google y buscan. Yo lo estuve haciendo buscando páginas legales. Parece que todo es legal, pero no lo es. Donde realmente la gente que quiera descargarse libros, puede descargarse libros, por ejemplo, en las bibliotecas nacionales. Hay libros a patadas. Os los podéis descargar, no hay ningún problema. Pero, claro, si quieres el libro de última actualidad, por ejemplo, el de Falcó de Pérez Reverte, oye, pues o te lo compras o en digital o en soporte, pero tenemos que esperar un poquitín. O sea, todo depende de esa necesidad y de lo inmediato. Pero lo que digo, yo creo que nos tenemos que concienciar. Es importante. Yo creo que lo que hablábamos la semana pasada, el valor que tiene el creador en la sociedad, ¿no? Decía Lusa el tema de la felicidad, ¿no? Sí. A un creador, pues sí, lo que más le hace feliz es hacer lo que más le gusta. A mí me encanta escribir y me hace terriblemente feliz. Y yo es lo que quiero hacer, ¿no? Ahora bien, si por alguna razón yo decido que convertir eso en mi profesión, el hecho de que yo disfrute haciéndolo no justifica que no tenga valor. Quiero decir, hombre, es que con lo que te gusta encima no querrás ganarte la vida con ello. Vamos a ver, a un señor que le da patadas a un balón, me imagino que disfruta mucho, gana muchísimo dinero, nadie le reprocha que quiera ganar dinero haciendo eso, y encima está bien visto por la sociedad.
pero nosotros no estamos bien vistos. Nosotros somos como una especie de caraduras que nos queremos dedicar a vivir del cuento, nunca mejor dicho, y cierto, para nada. Es cierto, totalmente de acuerdo, ¿eh? Para nada, ¿no? Al contrario, estamos diciendo el esfuerzo que supone, ¿no? Yo siempre, mira, hace unos días ponía un tuit en mi perfil y decía así de esta manera: ¿te imaginas que a final del mes, después de haber trabajado todo el mes, llegas a cobrar y te dicen, oye, perdona, no te pagamos porque es que el fruto de tu trabajo lo ha cobrado otra persona, tú no cobras nada? ¿Cómo se te quedaría la cara? Uy, y si te dicen eso, es que como hemos visto que te lo has pasado muy bien, bueno, con eso delante de los micros... Vamos, es que como te lo has pasado muy bien, no cobras. Te hemos visto disfrutar. Delante de los micros no vamos a ser muy brutos, sino vamos a decir qué es lo que pensaríamos y qué es lo que le diríamos a esa persona, pero vamos, que no le sonreiríamos si no le daríamos la mano, ¿no? No, desde luego. Es que mira, insisto en que el tema es una visión totalmente de cultura, de mentalidad. O sea, la gente, las personas, los jóvenes, todo uno tiene que tomar conciencia de que la cultura, de que la creación cultural es un patrimonio de la sociedad, sí. Y que quien crea cultura tiene que ser valorado más o por lo menos igual que cualquier otro profesional, pero valorado, claro, y que además eso pueda seguir haciéndolo, crearlo porque nadie se ha hecho poco esfuerzo en este sentido, pero lo tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que hacerlo. Lusa, Ana me apuntaba antes de empezar el programa una campaña que... Bueno, cuéntanos. Bueno, pues es que estábamos aquí mirando en internet y nos hemos encontrado una campaña, bueno, es un post que han puesto los de libropatas.com sobre una impactante campaña para denunciar lo poco que ganan los escritores. Y bueno, me ha gustado tanto ese titular que me he metido a ver qué es exactamente lo que recogía la noticia, y ellos hablaban de que, por ejemplo, en un estudio británico decía que 1 de cada 10 escritores solo 1 de cada 10 es el que puede vivir de su trabajo como escritor, ¿no? ¿Uno de cada cuánto? 1 de cada 10. ¿Dónde? En un estudio británico, ojo, bueno, que estamos hablando de los británicos. De ellos, solamente... Yo me resisto a creerlo, que 1 de cada 10 pueda vivir y de ellos ponía la noticia que del conjunto de los escritores, el 5% de ellos ganaban el total del 42% de los ingresos totales. Es decir, solamente un 5% se repartían el 42% de los ingresos, con lo cual el resto malvivían muchísimo. Un estudio estadounidense, por ejemplo, dice que la mayoría de los escritores se conforman con $500 al año para sus obras, o sea que también tenemos como para vivir lujosamente. Pero lo que más me ha gustado ha sido una campaña gráfica a través de fotografías en las que nos ponen a escritores que yo entiendo que son de origen francés, porque los rótulos están en francés. Y aquí vemos a un señor sirviéndose, por ejemplo, una taza de café, y pone que para poder comprar ese paquete de café, este escritor ha tenido que vender 7 libros. Ponía que un señor es muy bueno. Tiene que vender 2 libros para poder comprarse una baguette. Qué bueno. Un señor tenía que vender 530 libros para poder comprarse unas gafas nuevas. Y bueno, este es el que más me ha gustado. Hay una chica con una pila de libros en la mano y que necesita vender 13 de sus libros para poder comprarse un libro de bolsillo de otro autor. Qué bueno. Oye, pues quiero verlo, ¿eh? Sí. Buenísimo. Y bueno, me ha llamado muchísimo la atención y se lo estaba enseñando a Maribel y vamos a... Muy curioso, vamos a compartirlo. Esto para hacer una campaña de sensibilización social está fabuloso, ¿eh? Oye. Sí. Pues muy bueno, vamos a idear algo parecido. Eso. Mientras tanto... Pero en serio, ¿eh? ¿En serio? No, te lo digo en serio. ¿De verdad, en serio? O sea, vamos a idear algo parecido y vamos a empezar una campaña, pero bueno, justamente para el tema de la recogida de firmas, tenemos que crear mucha sinergia entre todos los que tenemos intereses en este tema y trabajar muchísimo, ¿eh? O sea, pero además de verdad, ¿eh? Pues nos sumamos a ello. Mientras tanto, Lusa, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en directo. Te lo agradezco mucho. Yo creo que
Os hemos conocido, te hemos conocido a ti, hemos conocido importante esta iniciativa que, como digo, vamos a compartir y vamos a haceros muchísimo seguimiento. Genial. Bueno, pues yo encantada de haber compartido con vosotros y oye, que cuando quieras y para lo que quieras, aquí estoy. Muy bien, no te preocupes, que te tomo la palabra. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo. Venga, un abrazo a vosotros. Gracias, Luz, adiós. Hasta luego. Bueno, quedan pocos minutos, vamos a escuchar las voces de amigos y conocidos que nos dan su punto de vista. Buenos días. Creo que el primer punto, y es indiscutible, creo que todo creador de cualquier tipo debe ser pagado por su trabajo. También creo que todo el público debe poder acceder al arte, cualquier tipo de arte. Entonces, supongo que hay que encontrar un punto medio en el que el artista sea recompensado, sea pagado por su trabajo y el público pueda acceder a él de una manera que no le cueste sangre. Entonces, no tengo la solución, pero me da un poco la sensación que ha pasado como con la prensa escrita, que no han sabido adaptarse a tiempo a la nueva era, a los nuevos medios digitales, al acceso que tiene todo el mundo a la red global, a compartir. Entonces, no sé dónde está la solución, pero creo que ha sido un problema de adaptación, o buscar nuevos medios, nuevas alternativas o un añadido. Este era el primero de nuestros audios, es Beatriz, inquieta por naturaleza, madrileña, nacida en Burgos, es escritora, además de otras muchas facetas. Yo creo que apunta en una buena dirección. Sí, efectivamente. Ella, como dice muy bien, efectivamente los creadores necesitan ser reconocidos y pagados por su trabajo como cualquier otro trabajador. El acceso, sí que es cierto, obviamente toda la sociedad tendría que tener acceso a la cultura. Ahora, eso no significa que sea de manera gratuita, pero es que hay una alternativa gratuita. Quiero recordar que hay una biblioteca a la que podemos acudir. Acepto a todas las personas que digan que las bibliotecas no están suficientemente dotadas con novedades o ejemplares. De acuerdo. Vamos a actualizarlas. ¿Dónde estaría la clave? Unos buenos presupuestos para las bibliotecas. Es que nos olvidamos muchas veces de ellas. A mí me gustaría que las bibliotecas tuvieran muchísimo más, pues lo que tú dices, ¿no? Los libros que acaban de salir, que los pudieras encontrar rápidamente. Eso creo que sería una buena solución de primeras para aquellos que efectivamente no se pueden gastar todos los meses un dineral en libros o en cultura en general, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de esto, uh-huh, de fomentar el uso de las bibliotecas que están ahí, que son un bien de la sociedad y que lo tenemos tanto en formato papel como en formato digital para aquellos que que les gusta los libros electrónicos, que les gusta más llevar el dispositivo a mano y no un libro de papel, para un montón de opciones, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con Beatriz en el tema de la sociedad, que va más rápido que la legislación, no solamente en esto, sino en muchísimos otros aspectos, y nos estamos dando cuenta con esta crisis que tenemos, ¿no? Los políticos o la legislación no van muchas veces acorde con las necesidades de la sociedad. Sí que es verdad que el mundo del libro ha intentado, yo creo que de manera fallida, acceder o preparar el mundo digital, y yo creo que, como dice Beatriz, ha sido un fallo, no ha sido bien gestionado. El mundo del libro digital legal no está bien gestionado. Bueno, pero si hay un problema, tenemos que buscar la solución. Entonces tenemos que subir. Eso es. La solución, yo entiendo que hay muchos ebooks que son muy caros. Y yo, en mi caso particular, prefiero esperarme y comprarme por ese mismo precio el libro de bolsillo cuando salga la edición de bolsillo, si no tengo otro tipo de medios para comprarlo. O tengo más necesidad de leer que de la que puedo permitirme, ¿no? Pero yo entiendo que el precio de los ebooks, pues en algún momento determinado se puede darle una vuelta a cómo está gestionado. También tengo que decir otra cosa. Ha habido iniciativas de descarga de libros legales que era más complicado darse de alta y bajarse el libro legal con temas de DRMs, con temas de
confirmación de que tú eres el usuario, y venga claves, y venga páginas, y venga pasos, que al final, lo que te digo, le falta tanta operatividad que es desesperante, ¿no? Sí, es un barco que naufraga. Vamos a escuchar una segunda voz. María es una buena amiga, es una brillante abogada en ejercicio y siempre monitora de tiempo libre. El problema de la piratería yo creo que estos últimos años ha cambiado. Antes las industrias no supieron cómo reaccionar y nosotros mientras consumíamos y aprovechábamos pues los precios altos para excusarnos en no, es que no puedo pagar esos precios y por eso pirateo. Pero hoy en día creo que las plataformas de series, películas y sobre todo también música que te ofrecen por tarifas planas de menos de 10 euros al mes un catálogo infinito de música, de series, de películas, no nos ha dejado sin el argumento de esto es muy caro y no puedo pagarlo. A ver, habrá gente que no puede permitírselo, pero considero que si hacemos valer a los autores que también tienen, ¿no?, su derecho y sus ganancias tienen que tener unas ganancias, pues considero que las plataformas estas han acabado con este argumento que nosotros teníamos de bueno, es que pirateo porque es muy caro. Otra cuestión es también el IVA cultural, que deberían plantearse bajar el IVA en los productos de cultura, de consumo, ya es la música, las entradas al teatro, todo esto, los libros, al final pagar un 21% cuando se trata de un producto cultural me parece impedir un poco a todo el mundo poder acceder. Pero de verdad que considero que en estos últimos años han conseguido la industria dar respuesta o dejarnos sin argumentos a los que a lo mejor pirateábamos o pirateaban y poníamos como excusa los precios. Bueno, pues esta es otra voz, es otro punto de vista. Yo creo que todos van más o menos a la par. Tenemos 4 audios más, no los vamos a poder poner por falta de tiempo, pero no os preocupéis porque lo vamos a subir a Facebook, porque como os hemos dicho varias veces, queremos que todas las voces tengan su espacio y lo vamos a subir. También queríamos poner sobre la mesa la experiencia de otra amiga, de Marta Estrada. Una crack, una escritora, guionista, inquieta por naturaleza, que bueno, es invidente, es una realidad que nosotros desconocemos completamente. Bueno, pues ella también ha tenido y se ha enfrentado a un problema de piratería. Vamos a compartirlo en Facebook. Y no os preocupéis porque conoceréis a Marta Estrada, hablaremos con ella, la traeremos al programa. Ana, yo creo que todos más o menos vamos remando y es cierto que, oye, que quizás el problema que tenemos de las descargas es eso, que lo hemos llegado a normalizar, que no hemos sido conscientes, ¿no? Pero bueno, más o menos vamos viendo que todos entendemos que bueno, que hay un problema y que más o menos la solución está ahí. Sí, hay que empezar, como hemos venido diciendo a lo largo de los 2 programas, la concienciación de las personas que, como digo, no tienes por qué saber cómo funcionan todos los sectores, pero claro, bueno, que más o menos sepan cómo ha funcionado el libro desde el momento en el que ha salido de la mente del escritor hasta que ha llegado al enlace de descarga, ¿no? ¿Qué es lo que implica lo que tú decías, ¿no? Que le des al botón de bajar ese contenido y a quién le estás haciendo daño, ¿no? A quién en concreto y a quién en general, ¿no? Porque, como decíamos, el escritor en realidad no tiene la suerte de recibir unas grandes compensaciones económicas por su trabajo y aún así nadie está quejándose, ¿no?, de que ganemos poco, ganemos mucho. Lo único que queremos es que se reconozca, ¿no? El hecho de que una persona, como decía antes el ejemplo de por jugar al fútbol, ser una estrella, un crack, gane muchísimo dinero y todavía se permita el lujo de no contribuir a la sociedad a través de sus impuestos, pues es muy doloroso para los que, aunque sea con un
una pequeña aportación que te hacen, tú religiosamente pagas tus impuestos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que como decíamos, no queremos tampoco criminalizar a nadie ni poner aquí a denunciar ni explicar aquí lo que hace mal todo el mundo y como si nosotros fuéramos absolutamente inocentes de todo, pero lo que sí que me gustaría es que saquemos en conclusión eso, ¿no? ¿Qué es lo que implica el darle a ese botón y a quién le estamos perjudicando? Al final, como creo que ha quedado claro, al final nos perjudicamos toda la sociedad, porque si hay descargas y no podemos seguir trabajando los que creamos contenidos culturales, pues al final a lo mejor se acaba la cultura. Sí. Pues queridos oyentes, sacad vuestras propias conclusiones y si veis el horizonte de la misma manera que estos escritores, autores y amigos, haced algo por remediarlo, por protegernos y por proteger algo que está por encima de nosotros. La cultura, un legado que va a pasar a manos de nuestros hijos. ¡Atención! Aprovéchese del Plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luisa Auquillo 7. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre Deporte en la Calle. Hemos puesto sobre la mesa la cultura libre y accesible, tal y como la entendemos. Hemos puesto de relieve la realidad de conceptos como caro o barato. También cómo afectan las descargas a escritores, autores, editores, incluso a nosotros mismos, como beneficiarios de la cultura, de la creatividad. También hemos buscado posibles soluciones que parten como individuales, pero que necesitan un respaldo de muchas manos, muchas firmas, muchas voces. Así que, bueno, esperamos haber arrojado un poquito de luz, esperamos haber dado voz a quien no la tiene, esperamos poner conciencia y sentido común. Y si no lo hemos conseguido, perdonadnos por haberos hecho perder el tiempo. Nadie nos ha contratado, no estamos al servicio de nadie, salvo de nuestras inquietudes, de nuestro esfuerzo, de Serezade cuando nos posee y nos deja sin aliento, torturándonos para escribir y reescribir, insuflando vida a esos personajes, dibujando colores y hasta la más cruda realidad. Amigos de Despierta Serezade, la semana que viene es el puente. Contad con nosotros la siguiente. Nos frotamos las manos con ganas de descubrir autores y obras. Hasta entonces, no dejéis de soñar, tampoco dejéis de despertar a Serezade. Ana María Trillo, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros, es un verdadero placer. Placer es tenerte aquí. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.